Algo muy interesante parece estar pasando en la economía, y es que las generaciones actuales parecen percibir menos ingresos que las generaciones pasadas. La premisa es que cada vez es más difícil comprar una casa, un carro, y el poder adquisitivo no es el mismo que antes. En Estados Unidos, según la cadena CNBC, se estima que los millennials en promedio ganan 20% menos que sus padres, a pesar de estar mejor educados. En México, según un estudio realizado por BBVA, los millennials ganan un 10.9% menos que la generación X. Además, en esta gráfica puedes ver que los salarios anuales promedios en México, en dólares, no han aumentado nada entre el 2000 y 2022, y de hecho, como puedes ver, mientras que en el 2000 era de unos $17.311, hoy en día es incluso menor, en $16.685. En Estados Unidos la situación no es diferente. En esta gráfica podrás ver los salarios promedio por hora en el país de 1964 a 2018. La línea amarilla representa cuánto han subido los salarios promedio de 2.5 a $22.65 entre esos años. Sin embargo, esa línea no toma en cuenta la inflación. Si consideramos la inflación, entonces la línea a observar es la verde, y como puedes ver, considerando la inflación, los salarios se han mantenido prácticamente igual. Si consideramos todas las recesiones que ha habido con el paso del tiempo, no es descabellado pensar que cada vez más el poder adquisitivo alcanza para menos. En este video vamos a entender 4 razones por las cuales se dice que las generaciones actuales son más pobres que sus padres, y si te quedas hasta el final, veremos qué puedes hacer para evitar caer en esta situación. Así que si te está gustando, por favor no te olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Hola a todos y bienvenidos a Finanzas y Mejora Continua. ¿Realmente están los millennials en una posición económicamente más precaria que sus progenitores? Estas son algunas razones que explican este argumento. Primero, el estancamiento de los salarios. Una de las razones más destacadas detrás de la afirmación de que los millennials son más pobres que sus padres es el estancamiento de los salarios. A pesar del crecimiento económico de las últimas décadas, a menudo los salarios de los jóvenes son menores que los salarios de sus padres cuando estos tenían la misma edad, claro, ajustado al poder adquisitivo. En 1989, el ingreso promedio de los hogares en Estados Unidos era de aproximadamente $48.660. Sin embargo, en 2019 los hogares encabezados por millennials tenían ingresos que eran solo 3% más altos que los de las personas de la misma edad en 1989. Además, como platicamos al inicio del video, en México los salarios anuales prácticamente no han aumentado nada entre el 2000 y 2022. De hecho, se han reducido. Mientras que en el 2000 era de unos $17.311, hoy en día es de, en promedio, $16.685. Esto, claro, no quiere decir que todos tengan la misma situación, son datos promedio. Segundo, por una deuda estudiantil abrumadora. Esta es una razón muy importante en Estados Unidos. Los altos costos de la educación superior han llevado a una carga significativa de deuda estudiantil para muchos millennials. En 1990, el costo promedio de matrícula y tarifas en una universidad pública de 4 años en Estados Unidos era de unos $3.290, y en el 2016 esta cifra se había disparado a $9.650. Estos aumentos obviamente ponen en declive la capacidad de los millennials de poder satisfacer sus necesidades básicas y sobre todo también de invertir y ahorrar. La deuda estudiantil total en Estados Unidos supera los $1.800 mil millones, lo cual es una locura. Esta cifra es tan pero tan alta que es probable que nunca llegue a ser pagada, sobre todo si consideramos que alrededor del 60% de los estadounidenses vive al día. Es decir, que cada dólar que ingresa a sus vidas se gasta. Si el 60% de las personas vive al día, obviamente no podrán pagar sus deudas, y además basta con que la inflación aumente un poco, pierdan su empleo o haya una recesión para que sus vidas colapsen. La deuda es tan masiva que incluso el presidente Joe Biden ha impulsado una iniciativa en la que el gobierno paga esta deuda, y ya ha habido contribuciones mayores a los $9.000 millones. Que obvio, este dinero no es que sea del gobierno en sí, es de todos, es de todo el estado, por lo que si aumentan estas ayudas para pagar la deuda estudiantil, la carga financiera o la carga fiscal sobre las personas económicamente activas va a ser cada vez mayor. Tercero, por el aumento del costo de la vivienda, y esto tiene su origen en la crisis financiera del 2008. La crisis financiera del 2008, como hemos platicado en este canal, básicamente se originó por una burbuja inmobiliaria que se gestó en Estados Unidos a lo largo de décadas. El mercado de bienes raíces experimentó un auge durante la década de 1990 y principios de la década de los 2000, lo que llevó a un aumento exponencial en los precios de las viviendas. Esta euforia inmobiliaria creó la ilusión de que la inversión en viviendas era segura y que los precios seguirían subiendo de forma indefinida. Como resultado, se otorgaron préstamos hipotecarios de alto riesgo, conocidos como hipotecas subprime, a prestatarios con historiales crediticios cuestionables. Estos préstamos a menudo tenían tasas de intereses variables, lo cual quiere decir que, si bien al inicio estas tasas eran bajas y podían pagarse mes con mes, cuando empezaron a subir y los
pagos mensuales también se empezaron a disparar, mucha gente ya no podía pagar sus casas. Con este esquema los bancos hicieron una cantidad de dinero impresionante. Un banco podía recibir, por ejemplo, la solicitud de una persona de obtener una hipoteca por $200,000. El banco entonces aprobaba el préstamo, tomaba el dinero de algún inversor que tenía su dinero en dicho banco y lo prestaba a una tasa del 5%. De ese 5% le daba 3% a su cliente inversor y el banco se quedaba con el 2%. Esto quiere decir que el banco, sin hacer absolutamente nada, podía obtener una ganancia del 2% sobre los $200,000 prestados, es decir, de $4,000. Y $4,000 para el banco no es prácticamente nada, sabemos eso. Sin embargo, si el banco aprueba unos 1,000 créditos, por ejemplo, ya estamos hablando de que en este hipotético caso las ganancias aumentan a $4 millones. Con esta táctica, naturalmente, los bancos empezaron a aprobar créditos a prácticamente todo el mundo, de forma que se maximizaran sus ganancias. Y la situación llegó a ser tan absurda que en esos meses se conoció la historia de un stripper que tenía 10 casas que adquirió en un periodo de menos de 90 días. Para empeorar las cosas, todas estas hipotecas se empaquetaron en ciertos instrumentos financieros en los cuales el público en general podía invertir, y esta fue una práctica en la cual los bancos básicamente transferían el riesgo de ellos a los inversores incautos. Es decir, que los bancos o ganaban, no podían perder. Solo perdieron los inversionistas que fueron engañados por esta fantasía, creyendo que los precios seguirían subiendo de forma indefinida. La economía experimentó una recesión que afectó a nivel mundial, con una contracción en la actividad económica, pérdida de empleos y disminución del crecimiento económico. Muchos propietarios, lamentablemente, perdieron sus viviendas debido a ejecuciones hipotecarias e embargos. En cuanto a los millennials, la crisis influyó profundamente en sus vidas. Muchos de ellos enfrentaron dificultades para comprar viviendas debido a la cautela de los prestamistas luego de la crisis, y además, la recesión económica resultante de la crisis llevó a una mayor inseguridad laboral, lo que complicó que los millennials encontraran empleos seguros y bien remunerados al ingresar al mercado laboral. Cuarta razón, el envejecimiento poblacional. Lo que te estoy mostrando en pantalla es el número de nacimientos por cada 1,000 personas en el mundo desde 1950. Puedes ver que la cantidad de personas en nacimiento es cada vez menor. Por otra parte, en este mapa podemos ver el índice de natalidad por cada país. El índice de natalidad es un promedio de cuántos hijos tiene una mujer. En Estados Unidos este valor es, por ejemplo, de 1.64, en Canadá de 1.4, México de 2.08, España de 1.19 y Japón de 1.34. Esto lo que quiere decir es que la proporción de personas de la tercera edad con respecto a los jóvenes está aumentando. ¿Y esto por qué es relevante? Porque el sistema de pensiones se sostiene principalmente por la clase laboralmente activa. El sistema de pensiones en Estados Unidos se originó en el año 1873 por la compañía de American Express, la cual ofreció estos sistemas de pensiones a sus trabajadores por no más de 20 años. Para ese entonces, la expectativa de vida de un trabajador era de unos 43 años en promedio, y por lo tanto, no eran muchas las personas que vivían más allá de esa edad, por lo que la carga fiscal para mantener el sistema era baja. A medida que el tiempo pasaba, sin embargo, cada vez más compañías ofrecían sistemas de pensiones que duraban más tiempo. Por otra parte, en el año 1921 se aprobó una ley en la que las contribuciones a los planes de pensiones por los empleados no se les cobraría impuestos, lo cual aceleró el crecimiento de las pensiones. Para 1990 se estima que más de 26 millones de trabajadores en Estados Unidos estaban bajo algún esquema de pensión, y para 1990 estas personas representaban más del 43% de la población. Como puedes ver, a medida que el tiempo pasó desde 1875, el sistema de pensiones ha mejorado cada vez más. Sin embargo, esto tiene un gran problema, considerando que hay cada vez menos personas teniendo hijos, y también que la expectativa de vida ha incrementado por los avances tecnológicos. Si bien la expectativa de vida en 1875 era de 43 años, hoy en día es de más de 78 años y se espera que para el 2050 la cifra sea de 83 años. Naturalmente, si cada vez hay más personas de la tercera edad y menos personas reproduciéndose, la carga financiera sobre aquellas personas jóvenes que quedan laborando va a ser cada vez mayor. Quizá uno de los puntos más evidentes y que impacta a los millennials es el aumento en el gasto en salud. El envejecimiento de la población impacta directamente los costos de atención médica, ya que implica un mayor número de personas que requieren de estos servicios por enfermedades asociadas a la edad. En Estados Unidos, en el año 1960, el gasto del sistema de salud como porcentaje del Producto Interno Bruto era del 5%, mientras que hoy en día es del 18.3%, más del triple que hace 60 años. Si observamos a otros países como Canadá, la situación es similar. En este caso pasó de 9.01% en el 2003 a casi el 11% a finales del 2019. Ahora, considerando todas estas razones de las que hemos platicado, la pregunta es, ¿podemos hacer algo para evitar que nuestro poder adquisitivo disminuya con el paso del tiempo? Claro, lo primero que hay que entender es que a nadie le interesa más que a ti tu libertad financiera. De hecho, no es descabellado pensar que lo que quieren altas esferas es que seas empleado, que sigas moviendo la maquinaria para que sigas haciendo realidad sus sueños. Sin embargo, esto no te tiene que pasar aquí, y déjame aclarar, no tiene nada de malo ser empleado, pero ser empleado no quiere decir
decir que no tengas la libertad financiera de tomar tus decisiones y de tener libertad de tiempo. La capacidad de informarte y aprender cambió con la llegada del internet. Hoy en día tienes la disponibilidad de este tipo de videos, de recursos gratis para aprender de finanzas, de emprendimiento. Puedes conectar con gente que sepa más que tú, puedes hacer negocios en línea y muchas cosas más, cosas a las que antes no se podía acceder tan fácilmente. Si quieres salir de este círculo vicioso de no progresar, lo primero que debes hacer es cambiar tu esquema de pensamiento. Empieza por poner tus finanzas en orden. Elimina los gastos innecesarios y que no contribuyan realmente a tu crecimiento. Si un gasto no supone un retorno a la inversión, entonces ¿para qué hacerlo? Ahorra dinero, pero no solo ahorres, invierte. El ahorro solo debe ser un instrumento para generar quizá un fondo de emergencia de al menos un año o cumplir con una meta a corto plazo, pero no es una estrategia para mantener el valor del dinero o incluso incrementarlo en el largo plazo. Busca fuentes de ingresos adicionales. No te conformes con tu salario, busca crecer y generar fuentes de ingresos pasivas que te permitan generar un ingreso en el cual no tengas que intercambiar tu tiempo por dinero. Como comentamos, está bien tener un empleo, eso no tiene nada de malo. Sin embargo, si quieres tener esta libertad financiera, debes empezar a buscar esas fuentes de ingreso en las cuales no tengas que consumir tiempo o al menos no una gran cantidad de tiempo. Por otra parte, no tengas tu dinero en una cuenta bancaria. La mayor cantidad de dinero debes tenerla invertida porque si solo está en una cuenta bancaria pierde valor. Aprende cada día más, lee, estudia, lee acerca de finanzas, de emprendimiento, de economía, aprende y rodéate de gente que sepa más que tú. Siempre mantente fuera de tu zona de confort. Recuerda que si te mantienes en una situación cómoda, no crecerás. Y todo esto me lleva a preguntarte, ¿qué otras cosas crees que podamos hacer para evitar caer en esta situación de menor poder adquisitivo? Házmelo saber en la caja de comentarios. Por otra parte, si llegaste al final de este video, por favor considera suscribirte al canal de Finanzas y Mejora Continua y de activar la campana de notificaciones. Sin más, te agradezco por tu tiempo y nos vemos en un siguiente episodio. Hasta pronto.